Imagínense, estamos en 1990. El ciberespacio es como el viejo oeste, una nueva frontera. Y justo ahí, dos mundos gigantescos están a punto de chocar de frente. Por un lado, el titán corporativo que construyó toda la red telefónica. Y por el otro, una contracultura de exploradores digitales que vivían para desafiarlo. Vamos a ver de qué se trata esta historia. La gran casa de hackers de 1990. Miren, esta es una de esas historias que lo tiene todo. Policías y adolescentes genio, abogados y anarquistas, hippies y hasta millonarios de la alta tecnología. Es la historia de la frontera electrónica. Es el lugar entre los teléfonos. Un lugar que en los 90 de repente explotó. Se convirtió en este nuevo paisaje digital donde la gente empezó a vivir, a trabajar y, según las autoridades, a cometer delitos a una escala nunca antes vista. Y todo explotó por un desastre. El 15 de enero de 1990, el sistema telefónico de AT&T, la red que se suponía era la más confiable del mundo, de repente colapsó. La sospecha cayó de inmediato sobre los hackers. Pero, ¿fueron ellos de verdad? Oh, y aquí viene lo bueno, la verdad era algo mucho más simple, y por lo mismo, muchísimo más aterrador. Ok, para entender este choque de trenes, primero hay que conocer al primer jugador en el tablero, el establecimiento telefónico. Un gigante conocido, a veces con cariño, y otras no tanto, como Mamá Bell. A ver, hablar de AT&T es básicamente hablar de la historia de cómo se comunicaba la gente en Estados Unidos. Desde la invención de Bell en 1876, pasando por el liderazgo de este señor, Theodore Bell, que la convirtió en un monstruo, hasta que el propio gobierno la obligó a desmantelarse en 1983. Por casi 100 años, AT&T era el sistema telefónico. No había más. Y aquí está la clave de todo, la filosofía que lo movía, gracias a Bell. No era solo un negocio, Era casi una misión sagrada. Una política, un sistema, servicio universal. La idea en el fondo era súper democrática, que cualquiera, sin importar dónde estuviera, tuviera acceso a la red. Y esto nos muestra un contraste brutal. Mientras que en Estados Unidos el teléfono era visto como un servicio casi personal, un derecho, en otros lugares, como la Unión Soviética, por ejemplo, era visto con una desconfianza total. Era una herramienta del Estado, un posible instrumento para conspiradores y, por lo tanto, algo que tenía que ser controlado con mano de hierro. Es que trabajar para AT&T no era un trabajo cualquiera, era casi un modo de vida. Mamá Bell te cuidaba de por vida. Cultivaba una ética de servicio público casi religiosa. Sus ingenieros, sus técnicos, eran la élite, sabían que tenían el control de la máquina más compleja del mundo. Y claro, su alianza con el gobierno era total. Pero, ¿qué pasa? Llega 1983 y ¡pum!, todo se viene abajo. El desmantelamiento dejó a toda la gente de AT&T sintiéndose traicionada. De ser un monopolio consentido, pasaron a estar en medio de una guerra legal y comercial. Se sentían bajo ataque. Y esta mentalidad de estamos sitiados es clave para entender lo que pasó después. Bueno, ya conocimos al gigante. Ahora, vamos del otro lado de la trinchera. Conozcamos al underground digital. Una contracultura que veía el sistema no como algo sagrado que servir, sino como un enorme patio de juegos para explorar y, a veces, para reventar. Para entender de dónde vienen, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a los años 60 con los hippies. Eran anarquistas, conocidos por sus protestas teatrales, y su lema era básicamente róbale al sistema. No tanto por el dinero, sino como un acto de rebeldía, de desobediencia civil. Y esta idea de desafiar a la autoridad se filtró directo a la nueva cultura digital. Y bueno, de todo este caldo de cultivo, de esta mezcla de ideas, nacen los phone freaks. Ojo, no eran criminales comunes. Eran antes que nada exploradores. Lo que los movía era la pura curiosidad, el querer saber cómo funcionaba esa máquina gigantesca. Y claro, la emoción de tener un conocimiento secreto que casi nadie más poseía. Y tenían un arma secreta, una herramienta que se volvió leyenda. La caja azul o Blue Box. Lo increíble de este aparatito es que les daba un poder casi total sobre la red. Era, literalmente, la llave maestra que abría las puertas del reino secreto del sistema telefónico. A ver, ¿y cómo funcionaba esta maravilla? Era de una simpleza genial. El freak marcaba un número cualquiera de larga distancia, y luego, con la caja azul, soltaba un tonito mágico de 2600 Hz. Este tono básicamente le decía al sistema, oye, soy uno de los tuyos, dame el control. Y una vez que tenía el control, podía marcar a cualquier parte del mundo. Gratis y sin dejar rastro. Era pura magia técnica. Y bueno, con estos dos mundos en curso de colisión, solo faltaba la chispa que encendiera la pólvora. Y esa chispa llegó el 15 de enero de 1990, el día de Martin Luther King. El día en que el sistema telefónico de AT&T, el más confiable del planeta, simplemente
se apagó. Estamos hablando de algo gigantesco. Durante 9 horas, 70 millones de llamadas telefónicas. 70 millones. Simplemente no se completaron. El país quedó a medias. Y lo peor es que nadie sabía por qué. Claro, la policía, la gente de seguridad de AT&T, que ya andaban con la paranoia a tope, pues inmediatamente pensaron lo peor. Un ciberataque masivo, una conspiración de hackers, pero la realidad era mucho menos espectacular y por eso mismo mucho más inquietante. El culpable no era un genio del mal, era un pequeño error en su propio código. Y el gran culpable, ¿saben qué fue? Esto, una mugre línea de código. Piénsenlo como una señal de tráfico mal puesta. Una instrucción que debía de tener un proceso chiquito, pero que en vez de eso, ¡pum!, detenía todo el sistema. No hace falta ser programador para ver la ironía. A la máquina más compleja del mundo la derrotó un error casi de dedo. Fue un efecto dominó, pero en modo catastrófico. A ver, fíjense cómo pasó. Un solo aparatito de Nueva York se reinicia, algo que pasa todo el tiempo. Al hacerlo, le manda una señal de «todo bien» a sus vecinos. El problema es que si un vecino recibía esa señal en un momento muy específico, el bug se activaba, y ese vecino también colapsaba. Y al reiniciarse, enviaba su propio mensaje «todo bien» contagioso. Se creó una ola de fallas que tiró la mitad de la red de AT&T. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Porque aunque ya sabían que el error era suyo de AT&T, la paranoia ya estaba en el aire. La caída del sistema fue la excusa perfecta que necesitaban para lanzar una ofensiva masiva contra todo el underground digital. La llamaron Operación Sondevil. Y las autoridades, bueno, no se anduvieron con rodeos. Salieron a dar un mensaje que era básicamente una declaración de guerra. Querían dejarlo bien claro. Ese supuesto anonimato del ciberespacio se acabó. Ya no era un refugio seguro para nadie. Y no estaban bromeando, ¿eh? La operación fue enorme. Vean nomás los números. El 8 de mayo de 1990, 150 agentes federales hicieron redadas al mismo tiempo en más de una docena de ciudades. Confiscaron computadoras, arrestaron gente, su objetivo era desmantelar lo que ellos creían que era una gigantesca conspiración criminal. Y al final, todo esto nos deja pensando en algo que hoy es más real que nunca. La caza de hackers fue una reacción al miedo, sí, pero el problema de fondo fue un sistema tan complicado que un error minúsculo podía provocar un desastre nacional. Entonces, en este mundo que hoy funciona con millones y millones de líneas de código que nadie ve, la pregunta sigue en el aire. ¿El verdadero peligro viene de quienes exploran el sistema o de la propia fragilidad invisible del sistema en sí?